que con su buena disposición han hecho que esto sea posible. Y para hoy tenemos un gran invitado desde Chile, el maestro José Luis Guede, más conocido como Pepe. Eh, ¿Lo puedo decir Pepe o mejor José Sí, Luis? Pepe, mejor. co- como usted quiera, si quiere decirme mi amor también, Cariño. mucho cariño. Bueno, pues muchas gracias, de verdad muchas gracias Pepe por acompañarnos. Pepe actualmente es el solista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago y artista buffet. Pepe, gracias por acompañarnos esta nueva entrevista. No, gracias a ustedes, gracias por este espacio, por la posibilidad de conocernos, de conectar, de unificar fuerzas, porque somos servidores de la música y creo que en la medida que nosotros nos vayamos ayudando y complementando las ideas y la información, la tendencia es a crecer, que todos crezcamos, a pesar de que, bueno, yo soy pequeñito, Daniel también dijo que era pequeñito, entonces, tú me entiendes, metafóricamente hablando, ¿cierto? Sí, sí. Internamente, espíritu. El espíritu no tiene tamaño. Entonces, eso, me alegra mucho poder estar aquí y compartir con ustedes. Gracias. Te cuento que esto tiene un fin académico y la idea es próximamente subir todas estas conferencias a una plataforma para que la gente las pueda ver. Precisamente queremos resaltar la importancia de nuestros cornistas latinoamericanos que están haciendo, pues estamos ejerciendo en las orquestas, que es como una nueva ola, que tenemos contacto gracias a este tipo de espacios o gracias al internet, y que nos conozcamos, que sepamos quiénes somos. Y para eso nos gustaría, Pepe, que nos contaras un poco acerca de cómo llega el corno a tu vida. Bueno, el corno llega por una casualidad. Eh, yo aquí en La Serena, en ese entonces, en el año 98, mi familia aún vive a una cuadra de la Escuela de Música. La Escuela de Música es una institución fundada por el maestro Jorge Peña Gen, el cual tuvo la idea de formar una escuela y enseñarle música a los niños, pero paralelamente también educarlos con todas las otras disciplinas. O sea, en esta escuela yo estudié matemática, español, inglés, hice toda mi educación básica y media como alumno tradicional y por las tardes yo tenía clases de música, corno, teoría, práctica de conjunto. Entonces yo llegué al corno por una casualidad, porque en primera instancia tú tienes que ver a qué instrumento te gustaría, dónde te gustaría participar. Y te hacen una sesión de exploratorio que le llaman, que te va mostrando los instrumentos y todo, y a mí me gustaba el piano. Mi papá me había enseñado un par de cosas en el piano, teclado, y la cosa es que la profesora me dijo, mira, tú tienes bastante aptitud para el piano, pero te tienes que comprar un piano. Y mi papá no tenía la condición de- para hacer eso. La cosa es que fui probando percusión. Tenía amigos que tocaban percusión de hace mucho más tiempo y obviamente pasaron las pruebas y yo todavía sin instrumento. Me fui a trompeta. En esa época yo sufría mucho de asma. Era gordito y me costaba hacer ejercicio. Estaba siempre así, entonces sufría mucho por un tema respiratorio y el profesor me dijo, no, tú no vas, nunca vas a poder tocar un instrumento de viento, así que chao trompeta. Hice prueba en flauta, traversa, tampoco. Y un día la inspectora me dice, llega con un papelito, me dice, mira, tú mañana tienes que ir a esta sala, a esta hora, con esta persona, porque si no tomas este instrumento te vas a tener que ir del colegio. Y así llegó el corno, por una casualidad. O sea, la escuela me obligó a tomar ese instrumento porque no quedé en nada y al poco tiempo me fui enamorando, me fui gustando mucho. ¿Sabes una cosa que yo lo encuentro que es súper importante y que yo la recalco bastante cuando me preguntan? La importancia de cómo aproximar a los niños hacia la música, hacia los instrumentos. Existe toda la parte académica, la parte teórica, informativa, que es de suma importancia, obvio, porque si no hay, el conocimiento tiene que traspasarse, pero a un niño le va a causar más proximidad el hecho de pasarla bien. Yo me acuerdo que cuando comencé a tocar, al mes yo ya estaba en banda. El profesor me colocó de último corno en la banda sinfónica infantil.
Y yo iba junto con mis compañeros de escuela, entonces los compañeros de curso echábamos bromas, nos reíamos, inventábamos cosas. Era entretenido estar en el ensayo. O sea, si yo te digo, no, que yo iba a todos los ensayos puntuales porque me gustaba mucho la música, y digo que no, yo lo iba porque la pasaba bien. De hecho, yo me escapaba de las clases, el profesor de corno me tenía que ir a buscar a la cancha de fútbol. Me llevaba, en esa época igual los profesores tenían una cierta libertad de poder pegarte un tirón de oreja o tirarte de acá de la patilla o pegarte con una... el profesor de corno tenía un pedacito de un arco de violín y que toda vez que nos equivocábamos, ¡pah! Te pegaba con ese en las piernas o en los brazos, pero a modo de llamada de atención, nunca fue cruel ni nada. Pero yo me aproximé más al corno porque la pasaba muy bien. En la clase de corno yo la tenía con dos compañeros más de curso que ellos no tocan corno hoy en día y dejaron de tocar mucho antes ya, mucho tiempo ya que no tocan corno. Y yo la pasaba muy bien con ellos. O sea, siempre era broma, era chiste. Y yo no me di cuenta y empecé a evolucionar con la música porque me gustaba, además de pasarla bien con mis compañeros, me gustaba escuchar música. Escuchaba, no tenía idea de los conciertos de corno, de la música clásica. Yo escuchaba música popular, me gustaban las grabaciones de Frank Sinatra, cosas instrumentales donde habían de repente un solo de trombón, y yo lo procuraba trabajar el oído. O sea, yo no sabía, pero me gustaba sacar las cosas de oído. No sé, temas fáciles, no sé. Como, qué sé yo. Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Jugaba, o sea, dentro de toda la parte de infancia, eso, yo me dedicaba a esas cosas, no tenía conciencia de nada, tampoco conocía las grabaciones. Y la cosa es que después me fui motivando cuando conocí a gente, a otros colegas, que incluso hay gente que trabaja conmigo. Tú conoces a Rodrigo, ¿cierto, Indira? Rodrigo Núñez es el tercer cono del teatro y él me debe llevar por 5 años. Y también es de acá. Y ahí lo conocí a él y nos empezamos a motivar. Él me empezó a motivar, me empezó a hacer tocar dúos con él y iba a su casa, tocábamos dúos, jugábamos play, tocábamos dúos, jugábamos play. Y así empecé a trabajar, a evolucionar, a escuchar. Él fue el primero que me regaló grabaciones de corno, así como me dijo, mira, escucha esto. Y ahí conocí el solo de la Quinta Tchaikovsky, el Concertstück, algunas grabaciones de Barry Tagwell, etc. Y así empecé a tocar en orquesta, me empecé a desenvolver. Una experiencia para mí marcante fue el año 2000, cuando tenía 13 años, que fue representar a Chile en la cumbre iberoamericana, en la orquesta infantil iberoamericana. Y yo dije, ah, mira, qué bien. Cuando empecé a viajar a través de la música, dije, esto es lo mío. Esto es lo que yo quiero para mi vida. A los 13 años dije, yo voy a ser cornista. Ni siquiera sabía de concursos de orquesta, de Probespiel, de nada. No tenía la menor idea de eso. Quiero hacer esto, quiero viajar, tocar y pasarla bien. Esa era mi mente. Tenía dos caminos en ese entonces. Bueno, entre los 13 y 18 años me empecé a tocar más en orquesta, me empezaron a llamar a varias orquestas del país, a hacer repertorio, y en esa época no me importaba nada, no tenía miedo a nada. Aunque me equivocase, aunque que pasara lo que pasara, me daba igual, era un niño, ¿me entiendes? Además que yo me complementaba muy bien con otra disciplina que era jugar fútbol. Yo quería ser profesional del fútbol también. Y en mi cabeza ambas cosas podían suceder, ¿me entiendes? Ya voy a ser cornista y voy a jugar fútbol, y viajaba. Cuando tenga que ir a jugar un partido a otra ciudad, me voy a ver el corno, me voy a estudiar en donde tenga la concentración y todo. Y yo entrenaba. Yo jugaba por el colegio acá y me llamaron a jugar por la ciudad. Ahí empecé a entrenar por las divisiones menores de aquí de La Serena y todo. Pero ya cuando vi que la exigencia en el equipo para ser profesional era muy fuerte, que
paralelamente ya estaba tocando en la banda superior, que le llaman que la banda juvenil, la orquesta juvenil, estaba yendo a Santiago a tomar clases de vez en cuando con Edward, a tocar en la Nacional Juvenil, y dije, yo no voy a poder, esto no lo voy a poder hacer. O es una cosa o es la otra. Y ahí tomé la determinación por la música. Lo importante de las buenas experiencias, ¿no? Has hablado de una iniciación musical completamente feliz, porque te hacía feliz, ¿no? Te hace feliz seguramente. Y yo también, yo escuchándote hablar, tengo como un par de similitudes, porque pues también me pasan muchas cosas parecidas, también lo vi como la educación con mucha alegría, mucha felicidad, también me gusta mucho el fútbol, entreno actual, sigo toda la vida entrenando fútbol, toda la vida. Y, y, precisamente quería preguntarte, tú hablas que esta iniciación es muy tranquila, muy feliz. A los 13 años viajas y te enamoras por primera vez, pues vas en representación, viajas a Panamá. Pero ¿sigue siendo tan espontáneo la cosa o ya lo ves como, uy, bueno, ya es un viaje, hay que hacerlo un poco mejor? A esa edad ya tenías como esa madurez tal vez. O sea, siempre tenía ese espíritu de... yo creo que el ser humano pasa por varias etapas, eso es lógico, ¿cierto? Vamos madurando, pero cuando tú eres joven, y no es que nosotros seamos viejos, pero cuando tú eres más joven, nosotros no le tenemos tanto miedo, por ejemplo, a la muerte, no tenemos tanto miedo de enfrentar cosas, sobre todo cuando dentro de la escuela tú estás mucho en grupo, participas de colectividades constantemente. Entonces te juntas mucho con ciertas personas y te atreves a hacer tonterías. Yo me acuerdo que en esa época estaba de moda yacas. No sé si se acuerdan de yacas de MTV. Y yo tenía un grupo de amigos que hacíamos yacas. Hacíamos tonterías como esa. Entonces salíamos a hacer un poco de vandalismo, a sacarnos la ropa en la calle. Eh, entonces, ese tipo de cosas, yo no le tenía miedo a nada a la exposición. Obviamente que con el pasar del tiempo, eh, eso va cambiando, sobre todo con la llegada de los celulares, la tecnología, que cualquier cosa te registran y te pueden decir lo que quieran de ti. Y obviamente que uno va tomando ciertas precauciones, o sea, ya no me ando desvistiendo por ahí. Pepe, ¿tú iniciaste corno con algún profesor o fue como Sí, varios de nosotros hemos tenido, que es un profesor para todos los instrumentos de metal o bueno, para muchos de las bandas? mi primer profesor es un maestro que ya está jubilado, se llama Froilán Celaya. Su hijo es cornista en la Sinfónica y él formó a muchos cornistas que están trabajando actualmente aquí en Chile. Obviamente que él me dio la posibilidad de conocer otras personas, él me hablaba de Edward. Me acuerdo que cuando tenía 12 años conocí a Edward. Edward estaba haciendo una gira por el norte y estaba tocando con su quinteto de viento. Y él fue a darnos masterclass. De hecho, hay una anécdota con Edward muy graciosa y muy bonita también, porque en esa época, Edward siempre anota todo. Y Edward tiene, hasta el día de hoy, me lo mostró hace un tiempo atrás, la hoja anotada del año 98, 99, perdón, José Guede, 11 años, David Smith, 9, Rodrigo Núñez, 17, y los 3 cornistas profesionales. Él sabía, Ah, el viejo sabía. qué Entonces, bueno. mi primer profesor siempre me habló de salir, de conocer gente, dentro de las posibilidades de él. Él me abrió un mundo. Cuando se jubiló el solista de la Sinfónica, que es de aquí de La Serena, yo me enteré que él estaba por acá. Yo no lo conocía ni por foto. Yo sabía que él era dueño de un pool, de un billar. Ujú. El tipo es espectacular jugando billar. Entonces, él, me dijeron que él estaba ahí. Y yo un día tenía 14 años, fui con mi corno al billar. Quería conocerlo. Y llegué al billar, le pregunté a los tipos, todos medio malandros. Imagínense un lugar así, ¿cierto? Como que es un poco loco. Ya llegué al billar y todo, y
lo tuve que esperar ahí, igual tenía un poco de miedo porque era medio feo, llegaban tipos así como una apariencia bien, bien dudosa, y la cosa es que ahí se me presentó ese profesor, Mauricio Bacache, que es el papá de Gustavo. El Gustavo es cornista de bailes. El papá de Gustavo, Mauricio, con él yo sentí que tuve un desenvolvimiento mucho más grande aún, porque él ya venía de un training muy fuerte de ser solista de la sinfónica, de haber tocado mucho de solista, y él me ayudó a proyectarme, de preparar cosas de pruebas. Siempre él me empezó a hablar de pruebas de orquesta, concurso de orquesta, de preparar Strauss, Mozart, extracto, siempre me hacía tocar extractos, le gustaba mucho eso. Y trabajamos hasta más o menos el año 2000, 2005, 2006, que él me dijo, mira, tú te tienes que ir de acá. Yo tenía 17 años, postulé a un conservatorio en Pittsburgh y quedé, pero no pasé en el TOEFL, que es una prueba de inglés, no sé si la conocen. Y no pasé en el TOEFL. En esa época no me interesaba, o sea, mucho estudiar inglés porque vivía en una época de mi vida donde estaba jugando fútbol, tenía novia, estaba enamoradísimo de mi novia, estaba tocando bastante corno, teniendo conciertos, entonces era como, si el inglés da lo mismo, aprendo allá. Yo decía, aprendo. Al final no resultó esa opción en mi cabeza. Bueno, ya, otra cosa va a ser. Conocí a Carlos Freitas, que es un tremendo solista de trombón y brasilero, y él me dijo, mira, vente a San Paulo. Y ahí me fui a Sao Paulo, comencé a tomar clases con los cornistas de la Estatal de San Paulo, con Samuel Hansen. Samuel está trabajando en la Chicago Lyric, ahora como cuarto corno, y empecé a tocar en la orquesta de Sao Paulo. Entré a la juvenil de Sao Paulo, todo obviamente por concurso, o sea, nada por indicación. Entonces me acostumbré a ese training de siempre estar, no, yo, mira, necesito ganarme un espacio, ganar un espacio, ganar un espacio, ganar un espacio. Así de a poco fui creciendo, subiendo los peldaños, empecé a tocar en la experimental del Teatro Municipal de San Paulo, después me preparé, gané el concurso para ir a trabajar al Teatro Amazonas, como en la orquesta de ópera allá. Y durante esos periodos que trabajé en la orquesta del Amazonas, obviamente que hice varios festivales, hice Campo Jordao 3 veces, fui a hacer cuando conocí a Daniel era la Horn Week 2012 parece, ¿cierto? Horn Week. Sí, sí, creo que fue 2012, 2011, 2012, 2012 creo que fue. 2012, la Horn Week, Sí. ese fue mi último año en Maastricht. Esa Sí, se hizo en 2012. Karlsruhe, sí, y ahí yo también conocí al Pepe, me acuerdo. Entonces yo pensaba, bueno, yo no tengo una formación académica formal, pero tengo que seguir estudiando, tengo que seguir cultivándome. Y la forma eran los festivales. Ya cuando estaba trabajando en la orquesta del Amazonas no estaba sin profesor y yo quiero seguir creciendo en la carrera. O sea, hay que ir quebrando sus propios paradigmas siempre. Y siempre existen maneras para quien busca. Cuando estaba trabajando en Manaus, en la Orquesta Amazonas, comencé a prepararme para otros concursos, ahí ya solo. Y ahí fui a postular a Porto Alegre, quedé como solista, pero no asumí el puesto. Y posteriormente vine a audicionar a Santiago y gané el puesto de solista. Durante ese periodo yo audicioné varias veces para la Orquesta Sinfónica de Chile, donde trabaja el Thiago Bilú actualmente. Llegué a 2 o 3 finales, me ofrecieron contrato, estuvo un tiempo, yo acabé diciendo no, muchas gracias, tenía mi contrato fijo y yo pensaba, bueno, tengo mi contrato fijo, no voy a cambiar mi contrato por un contrato temporal. Si yo voy a un lugar, quiero ganar el puesto, ¿me entiendes? Quiero ganar mi concurso. Entonces, cuando se abrió el Teatro Municipal de Santiago, bueno, ahí esto era algo que yo quería comentarles. Hay mucha mitología en base a lo que nosotros hacemos, al ser artista, al ser cornista, hay muchos mitos, ¿no? Es que si tú no estudias en tal lugar, en tal conservatorio, no vas a ser quien tienes que ser.
o si tú no tocas con tal o tal instrumento, no vas a ser quien tienes que ser. Entonces, sobre todo aquí en Chile, el mito de, bueno, era el puesto de Edward. Ningún chileno había ganado ese puesto, nunca. Y Edward, ¿cuántos años tiene de orquesta de primer corno? Como 20, 30 años por ahí. De primer corno en la Filarmónica. Entonces existía ese mito también por detrás. Y tuve que aprender a barajar ese tipo de cosas, de información. Ese es un mito que, así como también Matías ha quebrado barreras de ser un latino que se ganó un espacio gigante en Alemania, que lo quieren mucho y está haciendo un trabajo increíble, él quebró un paradigma también. Yo creo que eso es muy, muy importante. Dejar, así como estábamos hablando en el comienzo de la conversación, de todo lo que tiene relación con los rótulos, de las etiquetas y todo lo demás, creo que rotularse, todo lo que tiene relación con los rótulos a nivel artístico, hay que quebrarlos, sacarlos. Uno de esos era el tema de ganar un concurso, de ganar un espacio, y se dio la instancia, concursé, hice un muy buen concurso, de hecho Edward se emocionó, le salieron hasta unas lágrimas, porque el concurso entero fue con biombo, él no sabía quién estaba tocando, y en su cabeza jamás pensó que era yo, no se le pasaba por la cabeza que era yo que estaba tocando. Cuento corto, resultó, tuve el año de prueba de la vida, porque fue muy, muy complejo el año de prueba, tuve mucho repertorio, el cual estuve muy expuesto. Gracias a la vida, las cosas fueron resultando bien y siempre me tomo las cosas como un desafío. Un mito también que yo creo que es importante quebrar, que siempre queremos estar listos, queremos estar completamente, ya, ahora sí que me siento seguro para patear el penal. Eso nunca va a suceder, yo creo. Yo creo que es importante salir de la zona de confort constantemente. Obviamente, tú vas adquiriendo dominio de algo, te va dando confort, pero siempre ir más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Para la gente que le gusta el deporte, saben que, por ejemplo, si tú vas al gimnasio, comienzas a cargar pesas, un día estás cargando 5 kilos. Obviamente, si tú llevas un plan, de aquí a un mes probablemente estás cargando 10. Y así sucesivamente, dentro de los límites de la genética humana. Porque si te empiezas a inyectar esteroides, obviamente que va quizá a poder hacer cosas que dentro de las posibilidades naturales del humano no están. De desenvolvimiento de masa muscular, por ejemplo. Pero dentro de un trabajo con cargas, yo siempre me llevo la música al deporte porque para ser de alto rendimiento, tú tienes que ver los caminos que han sido trazados por otras personas en otras áreas también, no necesariamente en el corno. Entonces tú vas juntando esas informaciones y eso te ayuda mucho a repensar cómo vas a estudiar, qué estás estudiando, por qué estás estudiando eso. Un mito también que es importante quebrar es el tema del oído. Ah, no, es que siempre hablan del oído absoluto, quién tiene el oído absoluto. Pero ustedes se han puesto a pensar qué significa eso. Significa que tú tienes un oído más desenvuelto. Yo creo que, por ejemplo, eso es muy importante para el cornista, y no solamente para el cornista, sino para la gente que trabaja con música, el desenvolver su oído. El otro día estaba escuchando a un amigo que subió un video, no voy a decir quién, pero subió un video cantando y él hace esto. No sé si se escucha. Y empieza a cantar y estaba casi un cuarto de tono alto y se había dado el fa. Había tocado el fa medio segundo antes. Y yo digo, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Que no se da cuenta? Yo no le he dicho nada, pero eso es muy común. O sea, la gente desenvuelve la técnica de cómo vibrar, de cómo impostar. En el caso del corno, sería el caso de la boquilla, por ejemplo. Hay gente que trabaja boquilla, hay gente que no. Pero, por ejemplo, tú puedes trabajar la boquilla
Pero ¿qué trabaja con la boquilla? Tú vas a trabajar obviamente la vibración, el tema muscular y todo, vibrar. Pero tú también paralelamente, tú puedes trabajar otras cosas que son importantes de, por ejemplo, ¿se escuchan? Afinación. Por ejemplo, si tú haces sesiones cortas de estudio, de 45 minutos, de una hora, qué sé yo, o tu sesión diaria que comienzas con un warm-up con boquilla, tú puedes perfectamente trabajar y tener una referencia melódica. Porque ¿qué es lo que sucede? La gente no se toma muy en serio esta parte. Como, sí, ya, estoy listo, voy al corno, o hace un ejercicio, por más que lo haga metronómicamente perfecto. Por ejemplo, me gustan los ejercicios de Will que tiene para la boquilla, pero ¿te has puesto a escuchar si tú estás realmente afinado en 440, en 442, lo que estás haciendo? Por ejemplo, hay gente que te canta el primero de Strauss, porque en su cabeza está así, pero es... ¿Se entiende, no? Ese es un mito. Dice, mucha gente, no, es que tú tienes buen oído, es absoluto. Y digo, no, mira, si tú trabajas, por ejemplo, la gente que quiere aprender un poco a trabajar su voz, si tú trabajas, por ejemplo, tu voz con la letra ñ y con la vocal i, esa vocal, siempre te hablan de las vocales abiertas, como las que realmente te ayudan a vocalizar, pero la letra I te coloca la voz hacia arriba, te hace vibrar el cráneo. Yo no soy un cantante, yo te estoy diciendo las cosas que he percibido, que en conversaciones con otros músicos de otras cosas me he dado cuenta, hemos compartido información. Y yo en la práctica y a nivel académico yo no soy nadie. No tengo rótulo de nada, no tengo título de nada, no tengo ningún tipo de sello, ni timbre, ni nada. Pero me di cuenta de esos tipos de cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, tú trabajas tu voz. Yo este experimento lo hice con un amigo que estaba medio borracho un día en mi casa y no es músico. Es un tipo que trabaja con otra cosa. Y yo le digo, oye, ¿quieres que te enseñe a cantar? Y me dice, ya, pues, pero yo no soy músico. Es la respuesta que todos ustedes dan. Pero si tú trabajas los estímulos en base a... Porque nosotros aprendemos de muchas formas. A la gente que da clases sabe que aborda y que ha estudiado pedagogía sabe que nosotros, el ser humano, tiene varios tipos de memoria. Entonces, nosotros aprendemos de diversas formas. Yo me hice mención a la diversión porque yo aprendo las cosas divirtiéndome. Por ejemplo, a mí me gusta el piano, pero si yo me pongo a estudiar, qué sé yo, solamente la parte técnica de la, qué sé yo, parte de cadencia, me entretengo por 10 minutos y después me aburro. O sea, tiene que haber algo, una idea musical, o sea, tiene que haber una melodía, tiene que haber algo interesante que te haga quedarte con atención en ello, porque si no te devuelves un robot, ¿me entiendes? Entonces, si tú aplicas ese concepto para trabajar tu voz, y el experimento que hice fue con él lo siguiente, mira, voy a colocar una nota, voy a colocar el metrónomo, lo coloqué más lento, obviamente, más o menos como en negra 60. Tampoco le dije una vocal específica ni nada, pero le dije, mira, escucha esto. Le dije, escucha esta nota. Y le dije, mira, te voy a contar 4 tiempos y tú vas a intentar imitar esto. Imita ese sonido. No, yo no le dije que era do ni nada. Si él no necesita saber eso.
Y él comenzó. Y yo de enfrente decía, relájate, relájate un poco. Y él estaba. A la cuarta vez que lo intentó, él pudo acercarse cada vez más. Y llegó a un punto que afinó. Afinó. Entonces, eso es un mito. Tú puedes, la base de ser músico es desenvolver el oído. Y conocer los sonidos. Porque si tú no tienes una cierta proximidad con las alturas, obviamente que eso te va a poner mucho más nervioso al momento de exponerte. Porque no sé si con certeza alguien ya le hizo mención a que, no, mira, cuando yo voy a tocar un solo, escucho la nota en la cabeza. De seguro alguien ya se los dijo alguna vez. Pero ¿cómo vas a escuchar algo que nunca has practicado? Por ejemplo. Entonces estas cosas se practican, tú puedes pasar un par de minutos por día y les aseguro que su oído va a estar dentro de un mes mucho más refinado. Y a eso le agregas otras cosas, por ejemplo, los cantantes estudian. Y yo me imagino muchas más cosas, me imagino las cosas del corno. Me imagino muchas más cosas, muchas posibilidades, o sea, ese es un mito. Lo mismo se puede aplicar a la boquilla, porque una forma es lo que mostré. Puede ser un vocalice como lo que estoy haciendo con la voz, también con la boquilla, con una referencia de afinación. La cosa es que tiene que andar paralelamente a tu desenvolvimiento técnico en el corno, tu oído, tu percepción sonora. Porque el aprender a soplar es una cosa. Hay gente, y eso varía de persona a persona. Hay personas que tienen más talento para la cuestión de percepción auditiva que para soplar. Hay gente que sopla igual un condenado y tiene una cantidad de aire increíble y le suena increíble, pero no tiene conciencia de nada de lo que te estoy diciendo. Yo creo que son cosas que hay que ir balanceando, encontrando el equilibrio de todo eso. Eso para mí es un mito, porque la gente te rotula, no, es que el Pepe tiene un buen oído. Pero, ¿y de qué sirve que te rotulen que tienes un buen oído? No te hace no te hace tocar mejor a ti y tampoco me hace tocar mejor a mí, ¿me entiendes? Ese es Claro, un mito que... es bien interesante lo que mencionas, aunque intrínsecamente está muy ligado al tema de la respiración, ¿no? Para poder entonar y para poder, pues, tener como estas notas que llamamos tener en la cabeza, porque también es importante, digamos, la música de cámara es un tremendo ejercicio que te da también como esa habilidad, ¿no? De empezar a escuchar, porque hay mucha gente, por ejemplo, que no se puede escuchar, pero puede escuchar a los demás. No sé si eso alguna vez lo has escuchado o te ha pasado, que uno no se escucha como si uno estuviera grabando con los dos audífonos, Claro. pero yo puedo escuchar a los demás, puedo escuchar lo que estoy escuchando ahí, yo sé que estoy tocando afinado, pero sí, pero yo no me estoy escuchando, no sé qué está sonando, pero sé que por lo que estoy escuchando, que estoy tocando con ellos. ¿Me entiendes un poco? Sí, por supuesto, o sea, la música de cámara es importantísima, y si no tienes la posibilidad de estar haciendo música de cámara, yo creo que trabajar el oído diariamente, Sí. escuchar bastante música, no solamente del corno, te va a hacer percibir otras cosas. Por ejemplo, esto me hizo mención el papá de Gustavo, Mauricio. Me dijo, escúchame, él me hizo escuchar violinista, me hizo escuchar clarinetista, oboísta, quinteto de viento. Es tanto así que la gente que más me gusta escuchar es Maxi Vengerov, Pavarotti, personas que obviamente escucho cornistas, me encanta, pero escucho otros instrumentos que, por ejemplo, la voz humana.
yo la considero muy valiosa para poder trabajar esa cuestión a nivel de percepción. O sea, hay muchas cosas que son parecidas de la voz al corno. Eso es como primer aspecto, porque si tú, por ejemplo, tú escuchas música popular, también, eso también te va a ayudar a mejorar tu percepción sonora y al momento de tocar el corno en la orquesta, porque la música está hecha de armonía también, y hay muchas armonías que son muy parecidas, por ejemplo. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Te quiero mucho, te quiero mucho. La música, la base va, obviamente que la música evoluciona y cambia de un escenario a otro, de una idiosincrasia de cultural para otra, pero estamos trabajando con música que se asemeja mucho una a otra, ¿me entiendes? Y las bases del clasicismo, de los tratados de armonía, todavía perduran. O sea, obviamente que estamos viviendo una transición donde hay exploración de sonido. Siempre hay exploración de sonido. Hay gente, una cosa es la música comercial que escuchamos en la radio y las cosas que te presentan a través de las novelas, de las tele, qué sé yo, lo que sea. Y otra es la música experimental que realizan muchos artistas, que hacen fusiones de jazz, de funk, de soul, de un montón de cosas. Por eso que es importante también la armonía, pero la armonía, ¿en qué sentido? En poder entender de dónde va, hacia dónde va, qué notas tú estás tocando dentro de la armonía. A lo mejor quizás no te vas a aprender el nombre de cada cosa, de cada concepto, pero sí tu oído va a tener la noción para adaptarte, siempre, estar en movimiento en la cuestión de afinación. Siempre me ha causado mucha curiosidad que tú escuchas a los jóvenes tocando música tradicional o música de solos de banda con una facilidad y aquí son supremamente sueltos y extrovertidos y lo disfrutan. Y pones un concierto de Mozart y inmediatamente es como si hicieran los hombros arriba, o sea, como que siempre hay como una tensión y me gusta mucho lo que estás haciendo porque es simplemente música, es crear y ese debería ser como el fin, ¿no? Yo Exactamente. quería preguntarte si durante todos estos años de trayectoria has tenido experiencia como docente en Brasil, que estuviste tanto tiempo en Brasil y ahora en Chile, has tenido experiencia como docente. Mira, estuve haciendo clases cuando tenía 17 años, estuve haciendo clases a unos chicos. Después estuve un par de meses en un conservatorio en Brasil dando clases, pero poquísimo tiempo, 2, 3 meses, porque después me fui. Y acá en Chile, no. Hay una chica que me escribió después de una charla y hemos estado hablando. Ella es de Guatemala y tiene un potencial increíble y yo le dije, mira, empieza a hacer esto. De hecho, ella va a escribir ejercicios que pasan por mi cabeza que le van a ayudar a ella, ¿me entiendes? Pero más experiencia que esa académica no. Porque precisamente yo considero que todas estas formas como tú ves la música es completamente valioso, porque o sea, sería encantador aprender música con un profesor que ve la música así como tú, sería muy, muy chévere, o sea, sería como mucho más sencillo, ¿no? No tengo los Sería diplomas bien. que avalen lo que yo sé. Sí, eso es una de las cosas eso es una de las cosas que tú hablabas de los mitos, de las barreras, y precisamente aquí en Colombia ha pasado eso como desde unos años para acá. Realmente yo entré a la Sinfónica Nacional en el 2001, 2003, tenía 21 años, y no exigían títulos universitarios de nada. Si sonaba bien, para adentro. Y después como en el 2006, 2007 es que se pone, no, es que mínimo toca tener el pregrado. Ahora mínimo toca tener una maestría y yo creo que por ahí en 3 años mínimo va a ser un doctorado. Entonces, claro, Sí, o sea,
uno se titula porque ya es un requerimiento, pero lo que tú dices también es cierto. Hay muchas experiencias o el nivel también se labra de los profesores, porque eso es una cosa que sí, sí va ligado de la academia, tener un profesor, pero también está ligado de la música, ¿no? Tú sigues viendo clase toda la vida y en la música uno decide quién quiere ser, hasta Por, dónde su- quiero llegar. por supuesto, y es súper importante, Diego, que y una invitación que le hago a todos a explorar la voz y a explorar el gusto personal. Si te gusta el bolero, si te gusta la música brasilera, bueno, como lo estaba diciendo, la música es muy parecida en algunos aspectos, por ejemplo, eh, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixa muerto de tanto prazer. Y usé la misma armonía de un bolero a una música brasilera. Y eso, si tú lo abordas del gusto de vista personal, todo lo que tú aprendas en relación al arte, a la música y a lo que te guste a ti personalmente, que te gustaría, no sé, yo creo que a todos nos gustaría cantar alguna canción, lo que sea, pero, y varía de personas, hay gente que le gusta el metal, hay gente que le gusta el funk, el soul, yo creo que todo lo que aquí te guste, que te ayude a realizarte internamente y sentirte libre, te va a ayudar a la música, a tu música con el corno también, sin descuidar obviamente el corno, porque te estoy hablando de cosas que se van complementando. Ujú, ujú. Escuchándote tocar, cantar, tocar, porque te escuché en el recital de Buffet. Quería preguntarte, ¿tienes algún género que escuches más o escuchas de todo? Y si tienes algún como cornista o músico favorito. Mira, mi cornista favorito, no tengo un favorito, creo que paso por épocas. Escucho las grabaciones de Radwan, me encantan, son muy lindas. Las de Bauman son para enamorarse. Eh, David, David Paya también tiene cosas bonitas. Yo creo que de todo vamos rescatando cosas. Ujú. Obviamente que hay repertorios que le funcionan mejor a unos que a otros, eso es lógico. Hay gente que le suena increíble los conciertos clásicos y hay otros que no le suenan tan bien los conciertos románticos. Yo, por ejemplo, una persona para tocar romántico es Stefan Dor, Matías. Me encanta cómo toca Matías los repertorios grandes de orquesta. Me encanta cómo Bárbara toca los Mozart, por ejemplo. De cosas estilísticas, cosas de fraseado, de articulación. Eh, yo creo que saliendo del corno, me gusta mucho el piano jazz. Me gusta Bill Evans, Michel Petrucciani. Hay un chico colombiano que es maravilloso, no sé si lo conocen. Se llama Jesús Molina. Si no lo Mm. conocen, búsquenlo porque es un monstruo. Y yo creo que de aquí a un tiempo más va a ser un monstruo mundial. O sea, es un monstruo mundial de la música. Y un crack. Desde hace muchos años lo vengo siguiendo. Y ahora está en Estados Unidos. Creo que está en Berkeley. Y es súper joven, debe tener unos 24 años, 25. Es un monstruo, de verdad que es espectacular. Es artista Roland, parece, si no me equivoco. Un Toca compatriota de escucharlo. ustedes. No, la verdad, no lo había escuchado nunca. Jesús Molina. ¿Y tú con el corno has hecho música tradicional de tu tierra, del folclore? Poquito. No soy muy próximo Me gusta la música de Chile, pero estuve viviendo tantos años en Brasil y me identifico tanto con la idiosincrasia brasilera que soy más... ese lado me lleva más. Mm.
siempre me gustaron otras cosas, más que el folclore de Chile, me gustaba la salsa, merengue, bachata, otras cosas, entonces eso es como más de raíz de ustedes, creo yo, lo llevan en la sangre. Bueno, más o menos. Indira te quiere hacer una pregunta. Hola, Pepe. Bueno, en primer lugar, agradecerte por acompañarnos hoy, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, mi pregunta está relacionada a todo esto que tú estás hablando precisamente de como esta exploración con la voz y esto que tú también, de lo que tú también hablas, esa afinidad que tienes hacia la música caribeña, hacia los ritmos del Caribe o los ritmos más, sí, digamos más caribeños, ¿cierto? Y si eso, Afro, de ¿cómo? cultura afro, de la Sí, descendiente de la cultura afro. sí, exactamente, música afrodescendiente. Y mi pregunta es si tú crees que eso también tiene alguna influencia en la forma como tú ves la música con el corno, El ritmo. el ritmo. El ritmo es base de la música. Y porque, o sea, te lo pregunto por lo siguiente, porque igual Ritmo, uno ve, armonía, melodía. Indira, disculpa interrumpirte. Ritmo, sí, tranquilo. armonía y melodía. Si tú abordas esos tres puntos desde cualquier tipo de música que te agrade a tú, las combinaciones, porque al final de cuentas son todas combinaciones. El que se llame salsa, que se llame baiano, que se llame danzón, que se llame como se llame, son combinaciones de forma, tanto rítmicas, melódicas, armónicas, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, yo creo que, obviamente, que si tú evalúas la música desde esa perspectiva, todo te puede servir para algo. Obviamente que hay música que tiene una elaboración mucho más compleja. Si tú, qué sé yo, evalúas un trap, por ejemplo, un trap, ¿qué te va a dejar? Obviamente que un trap es más básico. El tipo cantando con esa voz media, una voz de mierda. Así, y obviamente que no te va a dejar muchas cosas, pero si tú escuchas, no sé, pues José Feliciano, qué sé yo, eh, cuando pienso en ti, recuerdo que obviamente que si tú escuchas a José Feliciano ya tiene otro color, ¿me entiendes? Si tú escuchas a Mar Anthony también algunas cosas que son muy lindas. Si tú escuchas, hay tantos artistas que hacen cosas súper interesantes en la manera en cómo frasea. Porque al final de cuentas, obviamente que el primer corno tiene que aprender todas las herramientas básicas de la vibración, de trabajar técnica, de trabajar escala, de trabajar el repertorio, pero tiene que trabajar eso, ese sello personal. ¿Y cómo se trabaja? Cantando, por ejemplo, cantando cosas que te gusten, buscándole el sentido, porque una cosa es la percepción de la vibración, ¿cierto? Bom, bom, ¿cierto? No necesito saber qué es un do. Por ejemplo, un niño no necesita saber, ya mira, te voy a enseñar música, entonces tú le empiezas a enseñar a través de un papel y el niño probablemente va a querer tocar, va a querer hacer algo, ¿me entiendes? Obviamente que tú le vas metiendo este contenido con el pasar del tiempo. Primero tiene que ser muy divertido, muy ameno, aprender cosas que de mucho agrado a nivel emotivo, ¿me entiendes? Los niños son súper lúdicos y los artistas también somos muy lúdicos. Entonces, ir al punto técnico, obviamente que es súper importante para desarrollarte y resolver los problemas que se van presentando, pero apelar a la cuestión lúdica para un desenvolvimiento humano y trascendente es lo que tú estás haciendo, porque es súper importante. No por ejemplo, la gente que da clase aquí, no todos los cornistas van a ser profesionales, si sabemos de eso. Porque el que quiere ser cornista va a ser cornista en las buenas y en las malas. O sea, yo hoy en día tengo mi puesto y todo, pero nunca sabemos lo que puede pasar. Obviamente que yo sigo preparándome en caso de que si tenga que audicionar nuevamente, a seguir estudiando. Y todo el proceso nuevamente, de enfrentarse a sí mismo, enfrentar los nervios. Cuanto más recursos a nivel de oído, a nivel mental y técnicos tú tengas, tú vas a poder tener un mejor resultado, obviamente, en una prueba, o tocando en la orquesta, qué sé yo.
Nadie está libre de sentir nervios en la barriga o donde sea, ¿me entiendes? Nadie está libre de eso. Pero eso está chévere que lo toques, que el tema, porque precisamente uno te escucha y escucha una persona completamente suelta, muy tranquila, y quería preguntarte si como primer corno tú también eres así de tranquilo para tocar. Yo aún me siento muy nervioso, estoy sobre el efecto de adrenalina de exposición en este momento. Pero no tienes un poco de eso. Uno siempre dice, no, yo ya lo estudié, voy confiado, estoy seguro, y se sienta en el puesto y te sientes como, mierda, ya toca hacerlo. O estoy aquí, voy. Porque yo lo que uno escucha es eso, como una persona súper tranquila, muy segura. He sentido de todo, he sentido de todo al punto de decirte que eh, he tocado cosas que he quedado en blanco. Mi mente he visto casi negro y la he tocado y ha salido. He estado a nivel de estrés tan fuerte que me he nublado. Obviamente que es algo que se trabaja, que de hecho yo he hecho terapia psicológica para trabajar eso, que es súper importante, que si tú analizas la sociedad, nosotros somos una sociedad enferma, que nuestras bases están en el consumismo, en la egolatría, en el estatus, el rótulo, en todo eso, y eso es una mierda y eso es irreal, ¿me entiendes? Entonces, empezar a desconstruir todo eso para tú ir encontrándote con más profundidad y poder trascenderte a ti mismo y sobrepasar tus límites y quebrar tus propios paradigmas, es un proceso y que muchas veces, si tú necesitas ayuda, de si un amigo, un psicólogo, una terapia de la que sea, bienvenido, o sea, es crecimiento. Yo creo que en ese Como, sentido hay que ser muy, muy, muy real y a hablar las cosas abiertamente. Me he sentido súper tranquilo en ocasiones, en otras ocasiones no me he sentido tranquilo, pero siempre está esa adrenalina, ¿me entiendes? De, wow, estoy sobre exposición. Ahora, aunque hubiese estado dos personas, estaría también así, wow, me estoy exponiendo, o sea, es una sensación. Sí. Disculpa, Pepe, yo quisiera también hacerte una pregunta un poco también como para... yo conozco más o menos lo que, bueno, lo que piensas, cómo piensas tú con respecto también a la forma de prepararse, etcétera, como tu filosofía, digámoslo entre comillas, ¿cierto? De las veces que hemos hablado. Pero para la gente que no te conoce, yo quisiera como que nos cuentes un poco. Yo recuerdo una vez que fui a escucharte en el municipal, una vez que tú mismo me pasaste una entrada. Yo no recuerdo en este momento bien qué tocabas, pero tenías muchos solos. No sé si era Mahler, no recuerdo. Creo que fue O era Mahler que fue. Borjak, tal vez. No, no hice nada de Borges, creo que fue Mahler. Sí. Tenías muchos solos, me acuerdo, y recuerdo que al final del concierto te escribí para felicitarte y me dijiste que ese concierto no lo debías tocar tú, porque el otro principal se había enfermado y te tocó ir a última hora o algo así. O lo ibas a tocar con Ah, asistente, era. Y al final el director dijo que sin asistente, no recuerdo cómo era el tema. sí, sí, sí. La verdad es que fue habían dos sinfonías el mismo día. Sí, exactamente, exactamente. Sí, Habías recuerdo. tocado en la mañana, creo, ya habías tocado en la mañana y luego te dijeron que el otro se había enfermado y tuviste que ir a tocar en la noche, en la tarde. Sí. Y no habías ensayado porque lo tenía que tocar el otro principal. Y me acuerdo que me dijiste, oh, fue una maratón y de verdad tocaste súper bien, fue impresionante, a mí me gustó muchísimo. Y a lo que voy es eso, ¿cómo se enfrenta Pepe a ese tipo de situaciones? ¿Cuál es la preparación de Pepe para ese tipo de situaciones? Es que siempre lo hice. Eso, mira, ese es otro mito también, Indira, que es importante quebrar, que uno cree que solamente se va a exponer al momento de agarrar el corno. Y partimos conversando sobre eso y eso es un mito igual. Tú te partes exponiendo de muchas perspectivas. Una cosa es hablando, otra cosa es expresando, compartiendo música a través de otras. A mí me encanta el piano, por ejemplo, me encanta la voz, la utilización de la voz. Pero yo vivía esa exposición cuando, por ejemplo,
me acuerdo que en mi mente planeaba cosas inesperadas, por ejemplo, así como hacía cosas absurdamente tontas como desvestirme en público, mostrar el trasero en público, por ejemplo, eh, cuando estaba enamorado de una chica, paraba una fiesta y yo cantaba una música, le cantaba. Imagínate la sensación de para toda la rumba, y de repente suena una pista de karaoke más o menos y empiezo a cantar. O sea, imagínate la sensación. Es un solo de corno, estoy tocando la quinta Tchaikovsky. Si estoy haciendo, lo importante también es tener intención. Por ejemplo, vuelvo al tema de la cuestión del trabajo con la vibración, con la boquilla o con el entendimiento de las alturas. Si tú tienes la intención porque yo no tengo que inventarme el La 440, por ejemplo. El La 440 lo tengo aquí. Entonces, si yo digo, ya quiero imitar ese La, quiero conectar con ese La, hacerlo que sean uno, yo tengo la intención y eso es súper importante para todos, o sea, el hecho de ser músico, ahí tú empiezas a desmistificar el talento. El talento es esfuerzo, es salir siempre quebrando tus propios paradigmas. Hay gente que obviamente tiene una cierta predisposición a tener un oído ya por naturaleza con mucho más desenvolvimiento que el tuyo, pero eso no te impide a que tú trabajes en ello para que cada vez sea mucho más refinado, ¿me entiendes? O sea, obviamente que se aprecia cuando yo cuando conocí a Matías, yo tenía 12 años o 13, y Matías tenía 11, y yo me volví loco con él, y él se volvió loco conmigo también, así como, ¡oh! Y nos transformamos en hermanos. Tú sabes la relación que tengo con él, ¿cierto? Somos como hermanos. Entonces, hemos tomado obviamente rumbos diferentes y Matías está en un nivel superlativo, artístico, porque él entendió con más profundidad lo que te estoy diciendo y con más anticipación que yo todo lo que te estoy compartiendo ahora, ¿me entiendes? Y yo se lo comparto a la gente porque obviamente vemos a toda la gente bonita en Instagram, en las redes sociales, como, ay, estoy tocando tal cosa con tal orquesta, no sé qué, bla, 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 pero tú no sabes el trabajo que hay por detrás, ¿me entiendes? A lo mejor quizás hay un trabajo de niño, como en el caso de Bárbara, como en el caso de Matías también, que a Bárbara lo obligaban a tocar cuando era chico, a Matías también. El abuelo lo hacía tocar, si no, no tenía permiso para jugar y cosas por el estilo. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Gracias, Pepe. Esta ha sido una conversación realmente pues como de consejos, más como de reflexiones. Y te querría hacer la última pregunta y es, eh, ¿cómo eres muy joven y eres primer corno? ¿Cómo es precisamente tener esa aceptación, por decirlo así, de las demás personas que normalmente trabajan en una orquesta profesional que normalmente siempre son bastante mayores? Hay una buena relación, siempre ha habido un buen respeto, o cómo te ven siendo tan joven. Bueno, imagínate la sensación que tuve cuando llegué y saber que Edward era el ex primer corno y que Edward era el cornista de la fila también. Y encima que toda la gente que con la que estaba trabajando me conoce desde niño, entonces tienen la imagen de todas las locuras que yo les comenté ahora, que yo sea su principal. ¿Ah? O sea, igual he sentido una buena recepción, pero también en un punto también me sentí como cuestionado, porque es normal, pues, si tú llegas a un lugar, igual como que te miran así como, oye, ¿y este? ¿Qué pasa con este? Sí. Pero te vas ganando eso día a día. Obviamente que hay cosas que yo no sé, y en ese sentido yo igual corro atrás de las herramientas, las cuales no obtuve por no haber sido parte del sistema académico, porque igual dentro de todo el sistema académico igual te fornece de varias cosas, o sea, te ayuda, sobre todo en el caso de la gente que estudia en Europa, de los conservatorios. Mira, yo que conozco más cercano es el caso de Will. Will trabaja mucho en la cuestión de música de cámara, mucho en la cuestión de exposición, de tocar para frente a los otros. Yo me acuerdo que la primera prueba que tuve fue, bueno, para entrar, cuando hice las pruebas para la Hochschule,
con él para hacer bachelor con él en Karlsruhe. Estaba en la clase de él, parece. Habían alumnos de él ahí, de comisión, junto con él. Y toqué cosas de memoria y después me quedé como 3 meses estudiando con él y toda semana había tocar cosas con piano y todos tocaban enfrente de todos. Yo me acuerdo que en la Halloween también fue así. Daniel, si mal no me recuerdo, tú tocaste el tercero de Mozart, ¿o no? No, yo destrocé un Clear. ¿Estás seguro? No, yo Ah, me no, acuerdo que eso fue el año siguiente. Sí, sí toqué tercero de Mozart. El año siguiente sí, tú destrocé ese tocaste Clear. Mozart. Otro solista colombiano tocó el... Glier estaba tocando Gabriel Betancourt Sí. Gabriel estaba y, tocando Clear. y Ah, Jeppe estaba tocando primero de Haydn. Sí. ¿Haydn? Sí. Sí. No, mira. ¿No estaba tocando eso? No no me acuerdo recuerdo. ya. Qué memoria. Sí. Volviendo al tema, la cosa es que dentro de las instituciones obviamente que se aprenda, si yo le cuento mi historia no es para que ya a la mierda la universidad, a la mierda los profesores, que se vayan todos, Vamos a correr desnudos, que... claro, no le estoy diciendo, por eso lo voy a hacer yo ahora, siga. No, no le estoy diciendo que hagan ese tipo de cosas, pero sí, por ejemplo, yo me di cuenta de que cosas que en la universidad podría haber visto no las tenía, que era el caso más de hacer música de cámara, por ejemplo, ese recital que toqué el otro día fue la primera vez que hice un recital en mi vida, un corno. Obviamente hay cosas buenas y cosas que no fueron tan bien, pero es parte del aprendizaje y la exposición, o sea, el hecho de que yo me saque los rótulos a mí mismo, que me vea como apenas como Pepe, me ayuda a enfrentarme nuevamente porque soy solo Pepe, o sea, en un momento fui el primer cono de la Orquesta Juvenil de La Serena, en un momento fui el primer cono de la Nacional Juvenil de Chile, después estuve en Brasil, después ahora aquí en... Pero son escenarios transitorios, ¿me entiendes? Después cuando tú te vas a morir, imagínate tú en el lecho de muerte ya, y te va a colocar la frazada de pasto encima ya, que te vaya al cajón de una, ¿qué va a importar que eres el primer no sé cuánto, el solista de la Filarmónica de Saturno, de la Luna? A nadie le importa eso, ¿me entiendes? Lo importante es el desarrollo que tú puedas ir obteniendo y como lo decía anteriormente, yo me di cuenta que me faltaban cosas a lo largo de esa experiencia de primer corno y que las voy solventando con otras cosas, o sea, voy reflexionando, voy leyendo en alguna ocasión algún libro que me ayude, voy conversando con gente de otras cosas, de otros instrumentos, cantantes, bueno, cultivándose de toda perspectiva, porque imagínate la mente de un pianista que tiene que memorizar no sé cuántas coreografías para tocar un concierto, o sea, cuántas notas, y nosotros nos estamos a veces cagando por 2 notas. Entonces, es importante abrir la percepción para escuchar otros instrumentos, para conversar con gente de otros instrumentos, para tú abordar quizás otro instrumento que te vaya a complementar. El piano es maravilloso porque te da la percepción armónica y melódica con exactitud. Tú no tienes que, yo quiero ser un oído absoluto. Afínate. O sea, trabaja afinación, puedes trabajar de muchas formas. Por ejemplo, si puedes, ¿quién te dice que no puedes trabajar escalas? Por ejemplo, puede trabajar, porque generalmente nosotros tenemos la imagen de los cantantes solamente con... Tenemos esa imagen del canto, quizás porque lo vivimos en el coro, solo con esos vocalices, Lo mismo que la boquilla, tú puedes aplicar el trabajo con la boquilla de muchas perspectivas y que abordas minutos de tu día con la boquilla. Lo importante es hacerlo con conciencia de que estás buscando la afinación exacta, de que estás queriendo vibrar en el ritmo correcto y con la sensación del cuerpo correcta, ¿me entiendes? O sea, son estímulos. Y tú te preparas para, digamos así, imagínense que ustedes tienen una pelea, que son peleadores del UFC, no sé,
tú no te vayas a pegar 4 peleas antes de tu pelea, ¿me entiendes? Tú vas a ir refinando cositas para llegar a enfrentarte a un octógono, a un cuadrilátero y aguantar 4 o 5 rounds, porque imagínate también la adrenalina que sienten los peleadores. Encima tú sabes que si tú no te defiendes bien te van a sacar la mierda. Perdona por las palabras sucias, pero o sea, yo creo que si nosotros analizamos muchas áreas de gente que se realiza, que se desenvuelve en alto rendimiento, te ayuda mucho a observar la música con más libertad también, porque tenemos todo como, ay, no, es que yo soy especial porque soy músico. Tú no eres especial por nada, viejo. Si música es un lenguaje que como cualquier otro, como hablar español, como hablar portugués, como hablar alemán, hablar inglés, se aprende. Y hay muchas formas de aprenderlo. Entonces, sacarse ese rótulo también de que, yo soy especial porque soy artista, no eres nada. Todos son especiales por algún u otro motivo. El arte te realiza, trasciende, es humanamente divino. Entonces, si yo les puedo compartir algo, yo creo que es eso. Gracias, Pepe. Walter te quiere hacer una pregunta. Walter. Hola Pepe, bueno, no tenía el gusto de conocerte, hoy lo he tenido y más de escuchar y apreciar tus percepciones. Solo no quería preguntar, sino simplemente, digamos, reforzar o acotar algunas de las cosas que también has comentado acerca de la educación a través del canto. Es una experiencia que vengo teniendo también con formación en chicos hace algunos años y sí, coincido con todo lo que nos explicas a través de tu experiencia, ¿no? El canto es la primera forma en la que un niño o un adolescente se expone a los demás y por eso muchas veces les cuesta cantar, ¿no? Hay algunos que naturalmente lo hacen desde pequeños y hay otros que se intimidan mucho cuando quieren entrar en esta experiencia. Me parece que también es muy importante y muy validero para nosotros y para muchos que estamos dedicados a la enseñanza, darle la relevancia y la importancia que necesita y que merece la enseñanza musical siempre a través del canto. Me parece muy valioso y muy bonito que hayas hablado de esto. Y otra cosa que me pareció también súper interesante es la enseñanza a través del juego, ¿no? La enseñanza a través de que los niños, de aterrizarnos nosotros también a la perspectiva de los niños, qué es lo que ellos gustan, qué es lo que ellos escuchan. Me pareció muy, muy, muy bonito y importante estas dos herramientas que nos charlaste. Gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, es que yo creo que es súper importante eso porque un niño de 7, 8 años a lo mejor no sabe lo que quiere de la vida, pero tú no sabes si enfrente tuyo tienes a alguien que va a ocupar un puesto de solista, Tú no sabes, ¿me entiendes? Y a lo mejor tú lo vas a rotular de, ese cabrón, ese niño de... porque simplemente es desordenado, porque quizás no te hace caso en tantas cosas, pero a lo mejor se está realizando a captar la atención de otra forma, ¿me entiendes? Y además que el hecho de, por ejemplo, cuando tú tocas en conjunto y tú eres niño, muchas veces va a ser divertido por el simple hecho de estar ahí. Te va a gustar. Por ejemplo, yo me recuerdo que en los primeros años de banda era muy gracioso porque siempre, como era un espacio reducido, y en la banda eran muchos niños, eran clases, eran más o menos de 50, 60 niños en la banda, entonces estábamos todos como muy pegados. Entonces empezaban con juegos tontos, y yo no estoy diciendo que esto sea valioso, pero empezaba uno, yo por ejemplo era el más chico, y alguien me pegaba y decía, pásala, y yo tenía que pasársela al de al lado. O alguien empezaba a arrojar cáscara de naranja. Y ese tipo de situación, en cuanto el maestro veía la partitura para decir dónde quería ensayar, y ese tipo de juego y tonterías, a mí me gustaban. O sea, yo iba porque me gustaba portarme mal con mis amigos, echar bromas, y el corno era
el medio simplemente. Yo quería tocar trombón, quería tocar trompeta, quería hacer música popular. No quería, no me interesaba, encontraba tonto tocar en orquesta, así como, ay, todo está en serio, y todo ese tipo de cosas. Es súper valiosa desde el punto de vista de un profesor ver que la enseñanza tiene que ser divertida también. Ujú. Eso. Gracias, Pepe. Muchas gracias Muchas gracias. por todo lo que has mencionado. Gracias por esta gran reflexión. Yo creo que quedan bastantes palabras, bastantes frases que tomar porque son cosas que sí hemos hablado nosotros cuatro como grupo de Orbit, y que son como puntos que tenemos de vista muy parecidos. Y gracias, agradecerte de verdad por este espacio, gracias por acompañarnos. Tremenda persona, sabemos que eres un tremendo cornista, pero tremenda, tremenda persona. Muchas gracias por responder nuestro llamado. Y pues nada, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere Yo, decir alguna cosa? yo ¿El Diego, huevito? claro que sí. Buenas tardes, muchachos, para todos. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, parcero. Hola, Pues Edwin. nada, me parece muy interesante pues la charla de hoy. Me parece muy bacano que pues que esté pasando esto y de hacer cosas distintas con el corno, ¿sí o qué? De no siempre pues como encasillados ahí, acartonados en la orquesta, tocando todo el tiempo. Me parece muy, como muy interesante poder ver pues que esto está pasando y que como que esto se difunda, porque ahorita tocaban un tema pues bastante, pues muy interesante, y es que, claro, la educación musical de los niños debe ser totalmente divertida, y uno, o sea, a todos nos ha pasado que cuando nos quedamos ahí en la técnica y dele, llegamos a un punto donde nos aburrimos y todo el asunto, ¿cierto? Y como empezar a transmitirle a nuestros estudiantes que pueden hacer cosas distintas con el corno y así poder ser muy buenos músicos, y también pues obtener cosas valiosas del corno también, ¿cierto? Entonces era como eso, y pues nada, muchas gracias por compartir, y bueno, solamente era eso. Bueno, Edwin, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que el hecho de que sea divertida la enseñanza tiene que ser equilibrada, porque tenemos que avanzar conforme vamos equilibrando todas las cosas, porque si tú haces todo también que sea siempre solo un juego, no hay seriedad. Y si haces que todo sea demasiado serio, no hay juego. Yo creo que hay que balancear. Eso es la clave, yo creo que equilibrar las cosas. Eso como primer punto. Y lo otro también en relación al desenvolvimiento de hacer cosas distintas, creo que te complementa muy bien, sin obviamente descuidar toda la preparación que tienes que tener para estar dentro de una orquesta. O sea, escuchar mucha grabación, escuchar, tocar con grabación, analizar las obras, escuchar, por ejemplo, si tú vas a prepararte para una orquesta, no solamente saberte que el solo de la séptima de Beethoven es eso es lo que te va a caer en la prueba, pero escuchar la obra en general, ¿me entiendes? Por ejemplo, escuchar todo muchas veces para que cuando tú vayas a enfrentarte a un concurso, tener como ese colchón armónico que tiene la orquesta que te da al momento de tocar. Eso fue parte, por ejemplo, de la preparación que tuve para este concurso, que toqué para otras personas y me preparé con un director de orquesta. Cuando tuve la oportunidad de estar en Italia, no sé si conocen a Alain Trudel, que es un solista de trombón, que es canadiense, creo que es, y él también es director de orquesta. Entonces yo estaba haciendo festivales en Europa, tomaba clases con Luca Benucci, con Stefan Dijeval de Sersky, y al final de la clase yo iba a las clases de trombón y tomaba clases con él, y le pregunté si él me podía escuchar todos los días, y él me fue escuchando todos los extractos. Y él me fue corrigiendo cosas, me dijo, mira, como director me gustaría más esto, otro, porque tú tienes que tener claridad que cuando tú te vas a enfrentar a un concurso de orquesta, tal vez hay un cornista en la comisión, y el resto es oboísta, clarinetista, chelista, violinista, maestros.
Ellos no quieren, obviamente que dentro de la tradición, si yo fuera a concursar a Alemania, ellos quieren escuchar en un sonido de Alexander 103 y un montón de otras cosas, que eso, si yo me llegase a plantear esa posibilidad, obviamente tendría que cambiar mi indumentaria y prepararme en relación a eso. Eso es lógico, por tradición de cada lugar. Pero en el caso de la orquesta aquí en Sudamérica, que no tiene eso, de exigirte un instrumento y todo, es tener la claridad de que tú vas a tocar para músicos. Y ellos no quieren saber si tú estás con boquilla JK, con boquilla Selmer o Schmidt, no le importa nada de eso. Ellos quieren escuchar, oye, este cornista, me gustaría escucharlo en la orquesta. Ese era mi pensamiento cuando me preparaba para los concursos. Porque muchas veces enfrentamos las pruebas como enfrentamiento entre colegas y no como en el pensamiento de yo quiero ser el primer corno de esa orquesta, quiero que escuchen en la audición que yo soy el primer corno de esa orquesta, que estoy en el nivel para... No, yo no voy a concursar con otros cornistas, ¿me entiendes? Eso es importante, yo lo aprendí con el fútbol. El fútbol te enseña que tú tienes que desmarcarte. Tú no vas a enfrentar Yo jugaba de punta derecha, atacante derecho, rápido. Entonces, mi objetivo era siempre demarcarme, no era enfrentarme a la marca. Porque yo sabía que el defensa que medía, qué sé yo, 40 centímetros más que yo y era mucho más fuerte que yo tenía que desmarcarme de él, velocidad, dribbling y eso es muy valioso para el momento de una prueba, que tú tienes que desmarcarte, tú tienes que ser diferente, pero diferente ¿de qué perspectiva? De perspectiva artística, siempre. Cultivarte escuchando de otras personas, de otros instrumentos, tener percepciones como, ¿cómo pensaría esto un violinista? ¿Cómo pensaría esto un clarinetista? Eso es lo que yo le puedo compartir. Y obviamente dentro de la enseñanza y de la pedagogía de cómo están estipuladas las cosas hoy, porque los Probespiel quizás dentro de un tiempo más no existan, no sé. Pero es cómo se llega a una orquesta hoy, tiene que ser base trabajar extractos, trabajar todo, tener el tercero o cuarto de Mozart, primero Strauss, Bagatelle para trompa grave, tener eso base. Por más que haga cosas diferentes, la estructura no puede, tú no puedes escapar de eso, ¿me entiendes? Eso. Gracias, muchas gracias, Pepe, por este tiempo, de veras muy, muy valioso. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, espero que estén bien, sus familias bien también y ha sido un placer. Muchas gracias, Gracias, Pepe. Pepe. Ha estado Chao. todo súper bien. Chao. No te Chao, chao. esperamos, Gracias, papá. Un abrazo. Pepe. Cuídese Adiós. mucho y pronto nos encontramos. Gracias. Cuídese. Chao. 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 Chao, Carlos. Bendita. Chao a todos. Adiós.